Hola, ¿qué tal? En este video vamos a ver cómo representar fracciones en la recta numérica utilizando el recurso de fracciones equivalentes. Este recurso puede llegar a ser útil cuando tenemos fracciones que tienen diferente denominador. Primero vamos a ver una cuestión en la representación de fracciones en la recta numérica, pero con denominadores iguales. Los denominadores son los números que tenemos a la parte de abajo de las fracciones. Entonces, una cuestión a considerar para aprovechar el tema de que representamos generalmente nuestros gráficos en matemática en hoja cuadriculada. Yo acá hice una representación de lo que sería la hoja cuadriculada y una recta a la que todavía no le dibujé unidades, divisiones, para ver cómo lo podemos armar desde cero. Si nosotros tenemos que representar números naturales o enteros, el 1, el 2, el 20, el 30, quizás podemos tomar como medida patrón de a un cuadradito. Cada unidad representa un cuadradito. Ahora, cuando tenemos que representar fracciones, quizás esa escala no sea la más adecuada, porque no va a quedar bien representado. Si nosotros tomamos una unidad como un cuadradito, cuando querramos representar la fracción un medio, que es la mitad de 1, tendríamos que marcar la fracción en la mitad de un cuadradito. Entonces, como no tenemos, o sea, esa marca nos quedaría en el aire, o sea, flotando en lo que serían los renglones del cuadriculado. Entonces, para aprovechar, ya que tenemos o sea, el cuadriculado de la hoja, conviene analizar cuál va a ser la escala de nuestra recta numérica para que las fracciones entren bien. Entonces veamos, si nosotros tenemos que representar fracciones, en este caso por ejemplo, que tienen como denominador 2, entonces nuestra escala, en vez de tomar un cuadradito, nos conviene tomar dos cuadraditos. ¿Por qué? Porque esos dos cuadraditos, cuando los partamos a la mitad, nos va a quedar un cuadradito solo, y eso sí es un lugar preciso para marcar las fracciones. Entonces lo que voy a hacer acá, este va a ser entonces nuestro 0. En el segundo cuadradito voy a tener 1, el 2, el 3. Y ahora sí busco ubicar estas fracciones que marqué acá. La fracción 1/2 nos está diciendo que de dos divisiones que tengamos, tenemos que tomar una. Entonces, lo que tenemos que hacer es la unidad dividirla en dos partes iguales. Dos partes iguales va a ser donde tengamos justamente el cuadriculado acá abajo en un cuadradito. Y nos dice que tomemos de estas dos divisiones una. Por lo tanto, la fracción 1/2 será esa. Acá tenemos que representar la fracción 3/2. Nos está diciendo que de divisiones de a 2 tenemos que tomar 3. Entonces, hasta acá teníamos 1/2. Si tomamos otro medio más, vamos a tener 2 medios. Para tener 3 medios, tenemos que tomar otro medio más. O sea, en este renglón vamos a tener la fracción 3 medios. Y por último, representamos la fracción 4 medios. Si hasta acá teníamos 3 medios, un medio más van a ser los 4 medios que coincide con el 2. ¿Por qué? Porque 4 dividido 2 es 2. Muy bien, entonces, hasta acá estamos. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer en el caso en donde tengamos que representar fracciones que tienen diferente denominador? Por ejemplo, tenemos la fracción 1/2 y la fracción 7/8. Tienen diferente denominador. ¿Cómo hacemos para representarlo? Volvemos al planteo que hice al principio. Si tomamos
nuestra unidad, un cuadradito, cuando tengamos que representar la mitad, tendríamos que dividirlo en la mitad. Fíjense en este caso, si tomamos un cuadradito, el cuadradito lo tenemos que dividir en 8 partes iguales. Entonces resulta como más engorroso todavía, en este caso, tomar un solo cuadradito para poder representar esta fracción. Entonces, siempre lo que es recomendable hacer en estos casos es ajustar el tamaño de lo que es las unidades. Las unidades es dónde va a estar ubicado el 1, el 2, el 3. Recuerden que uno respecto de otro tienen que estar separados a la misma distancia. Entonces lo recomendable a la hora de elegir ese tamaño es que eso se ajuste a las divisiones que tenemos que representar. Pero ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema que tenemos acá? Que las dos tienen denominadores diferentes. Entonces, ahí es donde entra en juego el concepto de fracciones equivalentes. Las fracciones equivalentes lo que nos dicen es que puede haber diferentes fracciones que representan un mismo número. No es como de repente cuando tenemos los números naturales, por ejemplo, el 2 es solamente igual a 2, el 20 es solamente igual a 20. En las fracciones es diferente eso. Por ejemplo, si tenemos la fracción 2 quintos, esto es igual a la fracción 4 sobre 10. Esta, respecto de esta, es el doble. Entonces, el concepto de fracciones equivalentes se pueden obtener una fracción equivalente a otra de dos formas diferentes. Multiplicando numerador y denominador por un mismo número o dividiéndolo. Numerador y denominador por un mismo número. Como les dije acá antes, por ejemplo, en este caso, acá multiplicamos este por 2 y este también multiplicamos por 2. Entonces, en este caso, lo que nos conviene hacer es ajustar todas las fracciones que tengamos que representar con un mismo denominador. Fíjense, en este caso tenemos denominador 8 y denominador 2. Este es más grande que este. Entonces lo que nos conviene es de repente ver si este lo podemos ajustar a este denominador. ¿Por qué? El 8 es un múltiplo de 2. O sea que si multiplicamos el 2 por un número, vamos a obtener denominador 8. Entonces, ¿cómo hacemos para que acá abajo obtener una fracción equivalente a esta que represente el mismo número racional, pero que tenga denominador 8? Para eso hay que multiplicar al 2 por el 4. Entonces ahí obtenemos una fracción con denominador 8. Pero si es una fracción equivalente, si multiplicamos el denominador, también hay que multiplicar el numerador. Entonces acá también multiplicamos por 4. 1 por 4, 4. Entonces, por lo tanto, la fracción 1/2 y la fracción 4/8 son equivalentes. Las dos están ubicadas en el mismo lugar en la recta numérica, representan el mismo número racional. Entonces, ahora que tenemos dos fracciones con el mismo denominador, entonces sí va a ser un poco más fácil representarla. Entonces, si las divisiones que tenemos que representar son de a 8, en vez de tomar un cuadradito o dos y dividirlo en 8 partes iguales, lo más conveniente va a ser que nuestra unidad, o sea, el tamaño de lo que vayamos del 0 al 1, del 2, del 1 al 2, del 2 al 3, tengan 8 cuadraditos de largo. Entonces ahí cada división entre esos cuadraditos va a ser cada uno de los octavos que están nombrados acá en cada una de las fracciones. Entonces, nuestro 0 va a estar acá. Contamos 8 cuadraditos y ahí vamos a tener el número 1, la primera unidad. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Acá arriba recién vamos a tener el 1. 8 cuadraditos más para allá vamos a tener recién el 2 y así sucesivamente.
Entonces, acá tenemos que representar la fracción 1/2 a través de esta otra fracción equivalente que es 4/8. Entonces, si acá dividimos en 8 partes iguales, o sea, voy a marcarlos, lo que sería cada división, acá tendríamos, si acá está la unidad dividida en 8 partes iguales, entonces vamos a tener acá 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 7/8 y 8/8. Tienen que contar mal. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No, está bien, 8/8. Bien, entonces lo que teníamos que representar era la fracción 4/8 para encontrar dónde está un medio. Vamos a tener 1/8, 2/8, 3/8, 4/8. Acá vamos a tener la fracción 4/8 y que a su vez es la fracción 1/2. Y la fracción 7/8, que era la otra, si hasta acá teníamos 4/8, acá tenemos 5, 6 y 7/8, que era la otra fracción que se nos pedía ubicar. Y en el 1 tendríamos la fracción 8/8, que sería la unidad, porque 8 dividido 8 es 1. Otro ejemplo voy a poner. ¿Qué pasa cuando las dos fracciones que tenemos que representar no son una múltiplo del otro? En este caso habíamos graficado una fracción que tenía denominador 8 y otra con denominador 2. Pero ¿qué pasa en otra situación donde, por ejemplo, queramos representar la fracción 3/2 por un lado y la fracción 5/3 por otro? Los denominadores no son múltiplos entre sí, entonces esto nos obliga a las dos fracciones convertirlas en fracciones equivalentes, pero que esas dos fracciones nuevas que encontremos sí tengan el mismo denominador para poder ajustar acá el tamaño de la escala. Entonces acá un poco entra en juego lo que es el concepto de que tendríamos que encontrar el mínimo común múltiplo entre los dos, pero no necesariamente es estricto eso. Podemos hacer alguna cuenta como multiplicar uno de los denominadores por otro, hacer como un producto cruzado. Entonces, si nosotros este denominador lo multiplicamos por este, acá, y después en a otra fracción hacemos el mecanismo inverso, vamos a estar haciendo un producto cruzado y vamos a obtener el mismo número en ambas fracciones. ¿Cómo sería? Si en esta fracción al denominador lo multiplico por 3, que es este que tenemos acá, vamos a obtener 6. Y si acá hacemos la multiplicación, o sea, inversa, si este lo multiplicamos por 3, este lo multiplicamos por 2, que en realidad es la misma multiplicación. 2 por 3 es lo mismo que 3 por 2. Entonces, esto nos va a dar 6. Entonces, acá encontramos en parte lo que serían los denominadores de estas fracciones equivalentes que representarían estos mismos números. Pero recordemos que si este lo multiplicamos por 3, este de arriba también lo tenemos que multiplicar por 3. Entonces esto nos va a dar 9. Por lo tanto, 3/2 es equivalente a 9/6. En esta tenemos, si multiplicamos por 2, acá también, acá tendremos 10/6. Entonces, el tamaño de nuestra unidad, si tenemos que representar nuestra partición es de 6 divisiones, entonces la unidad es conveniente que tenga 6 cuadraditos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acá va a estar el 1. 6 cuadraditos para allá va a estar el 2. Y tenemos que dividir a la unidad en 6 divisiones, que para eso teníamos
el cuadriculado. Tenemos que representar 9 sextos para representar este 3 medios. Contemos, acá tenemos 1 sexto, 2 sextos, 3 sextos, 4 sextos, 5 sextos y 6 sextos. Tenemos acá 6 sextos, es la unidad, ya que 6 dividido 6 es 1. Si seguimos contando, acá tenemos 7 sextos, 8 sextos y 9 sextos. Acá en este 9 sextos es donde tendremos ubicada la fracción 3 medios. Bien, ahora representamos el 5 tercios a través de esta fracción de 10 sextos. Si hasta acá, hasta el 1, tenemos 6 sextos, tendríamos que contar 4 sextos más. Acá tenemos 9 sextos, que es la que habíamos representado anteriormente. En esta tenemos que representar un sexto más para llegar a los 10 sextos. Y esta fracción que tenemos acá va a corresponder a estos 5 tercios. Y de esta forma representamos fracciones equivalentes a través del, fracciones, diferentes fracciones con diferente denominador a través del recurso de aplicar fracciones equivalentes. Gracias.